Y estamos nuevamente con ustedes y con el profesor Alberto Agar, que nos está diciendo cosas fantásticas acerca de esta civilización, se puede decir una civilización desaparecida, pero que dejó un gran legado. Y de ese legado forman parte estas estructuras extraordinarias una precisión, hechas con una precisión extraordinaria también. Así que, ¿qué podemos sacar? Por ejemplo, me refería al templo que está en Chichén Itzá y en la parte superior donde está el trono del jaguar rojo, ¿es así? Efectivamente. Ahí de este templo, el castillo, comúnmente conocido y pensado como un templo solar, la ciencia exacta aplicada de la matemática, los números y la geometría, partiendo de los 7 supercomputadores, los 7 cuadros mágicos, nos indican que es un templo lunar. Y efectivamente, utilizando las unidades de medida maya, un investigador de nombre Uwe Rolli, un amigo, hizo investigaciones ulteriores y comprueba que lo que queramos saber acerca de la luna lo encontramos escondido dentro de ese edificio. Ahora bien, hablamos que tiene un talud de 52 grados, que tiene 9 basamentos, y cada uno de los basamentos una subdivisión en escalinata de 10 hasta concluir 360. Hay quien dice 364, yo en lo particular creo que son 360 y el tablero superior. Este edificio, que es el que resultó como una de las 7 maravillas del mundo, es en realidad un computador cosmotelúrico que se encarga de ¿qué? De recibir las fuerzas emanantes con las potestades femeninas lunares, las atrae por un principio de afinidad como una antena y las lleva a la cámara orgónica que se encuentra localizada a nivel del 6º basamento por dentro, y ahí se da lo que es el fuego de Prometeo. Ahí se da la boda alquímica entre la reserva memorizada de la Tierra con la energía que desciende de las estrellas, se cruza y se da la chispa propia de la vida, y de ahí se baja y se lleva a los caminos blancos Sackville directo a las estelas para ordenarlo como si fueran grandes agujas de acupuntura, y de ahí al agua. Una vez que llegó al agua, esta energía de Gugulgan, la vida está garantizada. Los chinos lo manejaban igual. En el caso de ellos manejaban el dragón rojo y la tigresa blanca. En este caso los mayas tienen una jaguaresa adentro. Podemos ver que no hay órganos. No sé si hay otras fotos. ¿De Chichén? Sí, porque buscar. Pero ¿cómo pudieron llegar ellos a todo este tipo de filosofía y de conocimientos? O sea, digamos que vivían aislados, o sea, de lo que hasta que llegan los españoles están realmente aislados del conocimiento que tenemos. ¿Cómo pueden ellos haber adquirido todo este conocimiento? Bueno, aquí ellos, para empezar, tuvieron el tiempo. Hoy, algo que es muy escaso hoy en día, ¿no? Al haber cambiado la matriz existencial de tiempo-espacio y convertirla en una matriz tiempo-dinero, en donde el foro de manifestación de nuestro proceso espiritual, de nuestra potencia, acto en el proceso evolutivo de nuestra alma, no tiene dónde manifestarse cuando está basado en el dinero con los mayas. No, de hecho hay una situación muy particular. Los mayas heredaron la frase que dice: qué bueno que los españoles nunca descubrieron el verdadero valor del jade. Ellos, su moneda era el jade. O sea, comerciaban con jade. Con el jade, porque está entendido que el jade tiene memoria. El jade está vivo como las otras piedras. De hecho, se dice que los egipcios, que por qué construyeron su pirámide sin utilizar herramientas de metal, y por qué los mayas no usaron metales. Si nosotros vamos a la tradición judaica, la Torá prohíbe que una piedra sea golpeada con metal. ¿Por qué? Porque la matas. Le borras la memoria que tiene allá, particularmente si va a ser empleada con fines sacros para el Sanctus Sanctorum, para el templo, para el orden del holocausto. Entonces la piedra se trata con la piedra misma. De ahí entonces nos lleva de regreso a la pregunta inicial. Sí, ¿de dónde adquirieron este conocimiento? ¿De dónde adquirieron este conocimiento? Ellos tuvieron el tiempo, tuvieron la capacidad de sentarse a observar. Pura observación.
pura observación. Pero a además base esa de- interpretación que es parte mística y en parte científica de cómo se originó la vida, es algo tan elevado que es difícil pensar que pudieran descubrirlo por sí mismos, ¿no? Lo mismo que hay otros detalles, especialmente en este monumento que es la pirámide en Chichén Itzá. Una de las preguntas que quería hacer era, siempre yo he sentido decir de que hay ciertos símbolos dentro de la parte superior, donde está el trono, en la parte superior de la pared, hay ciertos símbolos que se asemejan a los símbolos masónicos. ¿Qué explicación podía tener eso? Bueno, los mayas eran masones. Los mayas eran masones. Eso es sorprendente, ¿verdad? Sí. ¿Masones en qué aspecto? Masones, constructores. La palabra masón viene del francés maçon, pero entre los grandes constructores que hasta la fecha hay, los albañiles, cuando el capataz da la orden de suspender la obra para irse a comer o ya se acabó el día, el jornal, utilizan la palabra son, listo, ya vámonos, se terminó la obra. Y si nosotros decimos masón, quiere decir no detengas la obra, o sea, construye. Ellos podemos observar. Que empleaban la misma palabra prácticamente. Prácticamente, sí. Y podemos ver que ellos utilizaban también toda el regalia que se utiliza en la masonería actual y usaban sus mandiles también, como los usan ellos, ¿sí? Y sus insignias y sus grados. Y principalmente a ver si tenemos la imagen aquí, sí la debemos de tener por acá, ahí lo tenemos. Ahí están los símbolos. Para ellos, cuando entrábamos a un terreno de estudio, nosotros con los mayas te van a decir, el nombre de Dios no se pronuncia ni se escribe, pero para efectos de estudio sí le damos un nombre, y ese nombre es Hunabku, que quiere decir de Hun, Ab y Ku, de 3 vocablos, que quiere decir el que otorga la medida única. Esa medida única emana de lo que ellos llamaban geométricamente un cuadrado con el círculo Hunabku, el cual se construye en base a una escuadra y a un compás. Son las 2 herramientas con las que se puede construir el universo. Comparten la geometría sagrada entonces con los estudios masónicos, con las construcciones de las catedrales que son obra de los masones también. Las catedrales góticas, sí, Sí, efectivamente. las catedrales góticas. Y ya vemos que hay dentro de los monumentos del antiguo Egipto también ciertas coincidencias muy marcadas. Así que, ¿qué otra parte podríamos citar de la geometría sagrada de los mayas que pudiera encontrarse en otras civilizaciones? En otras civilizaciones. Bueno, sabemos que la geometría sagrada obedece a leyes que son universales, claro, que cualquier otra civilización las puede aplicar. Hasta en la naturaleza existen, ¿no? Pero en los monumentos mayas, ¿cuál podríamos citar? Todos, como podemos ver en otras gráficas aquí más adelante, podemos hallar, en este caso, esta es la partitura de construcción geométrica para el edificio en Tanca. Esta partitura obedece a un patrón angular de 45 grados. Recordemos que el Popol Vuh, en su primer libro, en su primer capítulo y en su primer párrafo, nos dice que está escrito altamente codificado el establecimiento de las líneas paralelas entre el cielo y la tierra, el establecimiento de las 4 extremidades, puntos cardinales del cuadrado, la cuadraangulación de sus símbolos, la medida de los signos y la medida de los ángulos. Como en su primer párrafo del primer libro, del primer capítulo, ¿cómo es que arranca directamente con un lenguaje geométrico totalmente? Es el preámbulo para decirnos todo lo que viene atrás de codificación. Basado en ese párrafo tenemos alrededor de 16 horas de plática que podemos trabajar nosotros. Es difícil entonces abreviar tanto, ¿no? Sí, claro. Cuando hablas del Popol Vuh, o sea, por ejemplo, cuando vamos a, o sea, Lord Pakal, ¿qué es Lord Pakal para a los mayas? ¿Es como Cristo para los cristianos o como Buda para los budistas? Podría ser. Ellos, igual que nosotros en las traducciones
judeo-cristianas, en los judíos esperan el Mesías, el retorno, la segunda vida en Cristo, el cumplimiento de la parucía, los musulmanes Mahdi, el retorno de Buda. En todas las religiones hay este retorno, y los mayas también esperan un retorno, ¿sí?, de su Kinich, de su sacerdote. Estaba también la leyenda de Quetzalcóatl, que se había ido, pero prometió volver también. Efectivamente. Hacia el mar. De donde nace el sol en el este, Sí. y eso creo que facilitó mucho la conquista de España, porque Claro, pensaron que era el regreso de claro, para cuando ellos Quetzalcóatl, llegaron después o de de 8 Kukulcán. siglos ya había muchos rasgos semita entre los conquistadores, y pues les dieron paso, ¿no? Aquí vemos textualmente, el Popol Vuh nos dice: este es el primer libro escrito antiguamente, pero su vista está oculta al que ve y piensa, y nos dice inmediatamente: esto está codificado. Dice: admirable es su aparición y la relación del tiempo en el cual acabó de formarse todo en el cielo sobre la tierra. Primer principio masónico: como es arriba es abajo. La cuadratura y la cuadraangulación de sus signos, la medida de sus ángulos, su alineamiento, el establecimiento de las paralelas en el cielo y sobre la tierra, a las 4 extremidades, a los 4 puntos cardinales, como fue dicho por el creador y formador, la madre, el padre de la vida. O sea, sin ningún reparo y sin ningún preámbulo, ¡pum!, vámonos, ahí tenemos numerología, geometría, y nos da la clave para entender entonces cómo estos 7, yo les llamo 7 supercomputadores, nos van a empezar a dar las matrices de construcción de los edificios. Esto es, yo necesito desarrollar una ciudad, la ciudad en el estado, el imperio. El imperio es una maqueta del sistema solar en donde el Sol está en el centro, luego viene Mercurio, Venus. Entonces la ubicación con el empleo de las mancias, en este caso la geomancia, que es la base de la ingeniería espiritual, ubicamos dónde son los puntos que convergen de estas fuerzas cosmo y telúricas para que ahí coloquemos el edificio. Queremos una fuerza emanante de Marte, necesitamos construir en base a la partitura del cuadro de Marte, que es un 5×5. en donde tenemos 25 dígitos. Entonces, para ellos ordenar. conocían los 9 planetas, Sí, perfectamente bien, sí. coincidían con esa... Uxmal, eso Geometría. sale de una partitura que tiene un ángulo de 55 grados. Como dice el Popol Vuh, el establecimiento de la medida de los ángulos. La cuadraangulación, cuadra porque emana de un cuadrado, angulación de sus signos. Nos vamos a Chichén, Chichén tiene 52, y vemos que después de sortear esta cantidad fantástica de probabilidades, porque cada uno de estos cuadros, en el caso del más pequeño, es un factorial 9. El factorial 9 nos da como resultado 362.880 combinaciones. El siguiente es factorial 16, nos da 22.900 trillones de combinaciones, que si nosotros hacemos una combinación a razón de un minuto, nos lleva 39.5 millones de años recorrer el cuadro, sin dormir, sin comer y sin ir al baño. Entonces, seguimos al de Marte, 5 por 5, factorial 25, se nos dispara 1410 por 10 a la 21 potencia. Y así sucesivamente hasta llegar al de 9 por 9. Sin embargo... Eso quiere decir que ellos ya lo sabían, Sí, no sí, por sí. coincidencia, ni casualidad, ni... Y eso es un conocimiento sí, un masónico. conocimiento Totalmente. básico ya. Platicábamos hace un adquirido. rato que Benjamin Franklin tuvo una fijación tremenda con esto y dejó un trabajo fabuloso en base a los cuadros. Dejó libros escritos Sí, sobre pues eso. sí, sabes, sí, cuadros que él trabajó y que diseñó y todo fantástico. Pero estos, los mayas, entonces lo que en cierto modo los masones conocían ya de los mayas, o es una cosa que estaba, digamos, en el universo y cada uno captó las ideas por su parte. Sí, los archivos están en todo el planeta. El proceso evolutivo y la sed misma de entender el porqué, de dónde venimos y a dónde vamos, hace Estalla. que las civilizaciones lo vayan bajando y lógicamente se folcloriza. Se folcloriza por el arquetipo de la gente, el color de la piel, los colores de la naturaleza, la policromía reinante, la vestimenta, si hay frío, si hay calor, si es desierto, si hay mar, agua, la dieta misma, son muchos elementos, el aislamiento, si están, por ejemplo, en Australia, en un mini continente, si están en la selva, en el Amazonas, todos esos son los factores que influyen, pero al final de cuentas vamos a ver la similitud que existe en todo el conocimiento. Es único. En los mayas, por ejemplo, hoy hablábamos de la relación sagrada o dorada del número Phi. Sí. ¿En qué monumento, en qué expresión de los mayas se puede detectar esa relación? En
todos sus monumentos, Todos. todos los edificios están en proporción La áurea. espiral. ¿Sí? Todos están en proporción áurea e inclusive dentro de los códices, al hacer un transporte del valor posicional de cada uno de los glifos a un círculo, al cual he llamado yo círculo astrográfico, podemos obtener figuras geométricas, las cuales están basadas en la proporción áurea. Esto es un lenguaje radial que da como resultado figuras geométricas. Esto es, los números son, las letras son a las palabras, lo que los números en aparente caos son a las formas geométricas, que es lo que se convierte en el lenguaje de ellos. O sea que, por ejemplo, en el monumento de Chichén Itzá que tanto mencionamos, ya vimos que la inclinación es exactamente igual a la de la Gran Pirámide de Egipto. ¿Qué otras relaciones se pueden encontrar que asemejen o que relacionen esas dos? Bueno, en el caso de los pueblos semitas de antaño, que este es un trabajo que estoy llevando a cabo ahorita, en el cual encuentro los patrones de medida utilizados por pueblos semitas empleados por los mayas. Los mayas no trabajaron pulgadas, no trabajaron yardas, sistema métrico decimal. Entonces, por algunos años me aboqué a la tarea hasta que encontré, buscando el pie maya, precisamente por una experiencia que tuve de chico, que estoy en Chichén y escucho que unos turistas dicen, mira, los peldaños son chiquititos porque los mayas eran cortos de estatura. Pasa un tiempo después y en una excursión de colegio voy a Tzvi-Shaltum y me encuentro que el peldaño tiene 36 centímetros y digo, bueno, entonces son dos mayas. ¿O cómo va? Entonces nos metemos a investigar, empiezo a trabajar lo que son las medidas geodésicas y voy encontrando el pie maya, encuentro lo que le llamé el mol, que es un patrón de medida, a razón de 1 metro con 5 centímetros, 8 milímetros, que es exactamente la 6 millonésima parte del radio polar de la Tierra. Y al hacer, con el permiso del INA en Yucatán, hago un primer trabajo de medición y de 4.000 y tantas mediciones que llevo a cabo hay un error del 2%, generalmente atribuible a la mala reconstrucción del edificio y consolidarlo. ¿Puede ser una relación con el codo piramidal de los egipcios? Con el codo piramidal no, pero sí lo vamos a encontrar en otras construcciones dentro de la pirámide, en los sarcófagos, en otras piezas de construcción de otros edificios, y lo vamos a encontrar por ejemplo, en Stonehenge. Stonehenge, el ancho de las lápidas que están colocadas encima son exactamente la anchura de un mol maya o 3 pies maya, 3 ox. Y por otro lado, recientemente en un viaje a Tzvi-Shaltum, precisamente a Uxmal, me voy buscando una unidad de medida que me hacía falta, porque de repente me fastidié de que los patrones de medida aplicados todos me daban, y ya me empezó las ganas de que vamos a ver si no hay otro. Y efectivamente, cuando trato de aplicar los patrones de medida a construcciones, algunas de ellas en Chichén y algunas de ellas en Uxmal, rompe el esquema totalmente, pero me arroja un error, aparentemente un error común denominante en los fallos. Me regreso a las Sagradas Escrituras, me voy a Ezequiel, empiezo a trabajar la transpolación de las medidas y ¡pum! Y encuentro una nueva unidad de medida. Le puse el nombre de la vara de Ezequiel o de la vara de Itzamna, la llevo, la aplico y efectivamente, ahí lo tenemos. Tenemos 2 patrones de medida subdividibles en 9 unidades distintas que se aplicó inclusive hasta en la joyería o los detalles más pequeños. Cuando hablamos del conocimiento tan profundo que tenían los mayas y tan científico, siempre que nos preguntamos cuál es el origen, ¿verdad? Hay 2 teorías fundamentales. Una que puede ser de contactos con seres de otro planeta más adelantados, y el otro, que también se ha difundido mucho, es que sean herederos de la cultura atlante. Por eso siempre se busca la relación que pueda haber entre la civilización egipcia y los mayas, porque tal vez heredaron conocimientos según la leyenda, de los atlantes que cuando desaparecieron emigraron, unos para Egipto y otros para Mesoamérica. ¿Cuál es la teoría que más le resulta aceptable? Esa es correcta. Esa. Cada vez hay más vestigios, cada vez hay más elementos que nos acusa que efectivamente eso fue lo que sucedió. En el caso de los atlantes, los tenemos
en Teotihuacán. Sí, también, sí. Ahí Se está le llama la estatua Atlante, y ahí sí. está la construcción. Y en Tula también, los atlantes de En Tula, Tula. efectivamente. Y el mismo fenómeno que se da con los mayas, que cuando llegan los españoles, los mayas ya se habían ido. Los españoles no Sí. conocen a los Sí, verdaderos no los mayas. conocieron. Ya llevaban 500 años de haberse, o sea, la casta sacerdotal, los verdaderos constructores, ya se habían marchado. ¿Y entonces lo que quedaban quién eran? ¿Los herederos de ellos? ¿Los sobrevivientes de alguna catástrofe? No. En este caso era aquellas, en esta rueda precesional, las eras también están subdivididas en 5 grupos y estos grupos, uno de ellos obedece a que en algún momento van a gobernar desplazando a los sabios, la aristocracia, la desgracia, a la milicia el pópulo y el pópulo el dinero. En este caso, en algún momento, que ellos llega el momento en la cosecha de almas, los mayas, que son varios millones de ellos desaparecidos, que no se sabe ni se puede establecer a dónde fueron o si emigraron, dejan a las castas guerreras. Y es muy probable que hayan inclusive construcciones profanas construidas con falta de interpretación, que no involucró geometría sagrada ni ingeniería espiritual, y asimismo empezaron las guerras intestinas, como puede pasar en cualquier otra parte, y ¡pum!, ahí fue como quedó. Cuando llegan los españoles, los accounts dicen, aquí hace 500 años fue la última vez que se empleó el juego de pelota. Imagínate, ¿qué le podían decir a los españoles que llegaban? Muy arrogantes en su momento, yo mucho respeto para España, la España de hoy, una gran nación, pero en aquel entonces llegaron con la maquinaria política, guerrera, religiosa, en total capacidad de represión. Lamento mucho tener que interrumpir esta parte, pero como sabemos que vamos a tener otro programa, vamos ahora a una pausa y sí, continuaremos. En este programa vamos a continuar con un segmento que hemos dedicado a la numerología, a cargo del profesor Manuel Martínez. Y en el próximo programa vamos a seguir con esto que es apasionante realmente. Muchísimas gracias Enseguida por la regresamos. invitación. Gracias. Ahora seguimos.